La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro bienestar socioeconómico y de nuestra seguridad sanitaria. Todo parece haberse vuelto más vulnerable. La pandemia amplifica las desigualdades ya existentes y las acentúa, hasta un crecimiento de la pobreza extrema y de la exclusión social. Las consecuencias del coronavirus harán retroceder buena parte de lo avanzado en cuestiones sociohumanitarias y acelerarán la transformación digital en las sociedades más avanzadas, con lo que la brecha educativa se ampliará aún más. Y es en estos momentos de dificultad donde nuestro papel como instituciones educativas se hace más necesario. ¿Cómo podemos construir un faro de luz en esta simetría? ¿Cómo puede la educación y los valores jesuitas preparar a los líderes del mañana? Para reflexionar sobre todo ello, hoy me encuentro en el Vaticano junto al Superior General de la Compañía de Jesús, el Padre Arturo Sosa, una de las voces culturales y sociales más emblemáticas, con una larga trayectoria de dedicación a la educación y a la investigación. Esta pandemia que estamos sufriendo no entiende de clases sociales, de religiones, de razas, y que la única manera de salir adelante es si éramos capaces de pensar en el bien común y al mismo tiempo ejercer nuestra responsabilidad individual ante la sociedad. ¿Cómo podemos trasladar este mensaje? ¿Cómo podemos hacer fuerza desde las universidades, por ejemplo, para trasladar este mensaje? La mejor manera de transmitir algo y de enseñar son los modelos. O sea, si no tenemos encarnado en algún modelo lo que queremos proponer, es muy difícil de transmitirlo. Siempre cuando pensamos en un modelo pensamos en personas, pero creo que el gran desafío en este momento es cómo tenemos modelos institucionales y cómo tenemos modelos de organización que tiendan en esa misma dirección. Cómo generar modelos institucionales y modelos organizacionales que pongan al centro el bien común. No es nada fácil, pero creo que es el gran desafío y la gran transformación que podemos dar hoy. Pero tiene que haber una conjunción entre las personas capaces de poner el sentido de su vida en el bien común con organizaciones que también tengan la misma finalidad. Y creo que ese es el camino que nos corresponde a nosotros como universidades de la Compañía de Jesús. ¿Cómo ve usted esto en el contexto de una universidad como la nuestra, que es una universidad dirigida a formar profesionales del mundo de la empresa, que tienen obviamente aspiraciones profesionales? ¿Cómo somos más capaces de transmitir esa idea de bien común y esa responsabilidad ante el resto de la sociedad? Te lo voy a decir con una anécdota familiar. Cuando estábamos jóvenes, me recuerdo, mi papá era un empresario, pero una transición política en Venezuela en el año 58 lo nombraron ministro de Hacienda y después lo volvieron a repetir esa idea 20 años más tarde. Y los amigos los criticaban. Decía, ¿cómo es posible que tú te dediques a ser ministro cuando tienes una carrera empresarial muy buena? Él siempre respondía, ni mi familia ni mi empresa pueden estar bien si el país está mal. Si las personas capacitadas, las personas, diría incluso ambiciosas, las personas que quieren hacer realmente algo grande en la vida, no piensan que lo público es el escenario para hacerlo, estamos creando una división que no nos lleva a ninguna parte. Y tenemos que promover desde nuestras universidades e instituciones, promover, digamos, la vocación de servicio público, que es yo diría, tan desafiante como cualquier carrera empresarial. Si las personas cualificadas no ocupan el espacio público, lo ocupan otros, que tienen otros intereses. Y ciertamente es algo que estamos viendo en esta pandemia. Los países que han tenido mejores capacidades públicas están saliendo mucho mejor que los países con peores capacidades públicas. ¿O nos dedicamos a construir capacidades públicas que sirvan a todos o realmente no seremos capaces de superar esta pandemia u otras crisis que vengan? Hay también ahí en esa reflexión una idea de que lo público va más allá del Estado. Cuando hablamos de lo público hablamos de muchas instituciones que pueden jugar ese papel, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lo público hablamos de la ciudadanía. Hemos reducido lo público no solamente al Estado, al gobierno, peor todavía, o a los gobiernos. Y ciertamente la base de cualquier política democrática
es la ciudadanía, o sea, es el pueblo. Solamente con una ciudadanía realmente fuerte es posible pensar en estados servidores del bien público, del bien común, y gobiernos que estén subordinados al Estado, porque entonces ahí otra vez el gobierno absorbe el Estado y se convierte en la única expresión del Estado, y no es así. El Estado, precisamente la democracia y la ciudadanía activa es porque hay balances y contrabalances, porque hay funciones que pueden ser controladas desde otros puntos de vista, y por eso la división de poderes y por eso todas las instituciones que se han ido creando en los últimos siglos para evitar precisamente la hegemonía de un solo grupo o de una sola persona. Entonces la base está en la ciudadanía. Si no hay ciudadanía consciente, activa, responsable, donde todos tenemos que participar ahí, o sea, el que se quiera eximir de esa tarea está realmente abandonando una dimensión humana absolutamente importante para poder desarrollarse como persona. Déjeme plantearle un tema que conecta a la universidad con la sociedad, que es el tema del mérito, el tema de la meritocracia, el tema de la inteligencia y el esfuerzo, digámoslo así, combinadas. Y creo que nuestras instituciones tienen una base meritocrática, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo la meritocracia es seriamente cuestionada, porque obedece a veces a factores socioeconómicos que discriminan a los más necesitados o a los más pobres. ¿Cuál es su valoración de esto? ¿Qué tenemos que hacer en las universidades para construir una meritocracia no excluyente? Yo me iría un poquito más allá. ¿Qué es lo que inspira a nuestras universidades? Y la inspira el Evangelio, ¿no? Las inspira lo que el modelo de ser humano que Jesús nos dice. La lógica de nuestras universidades es la lógica del servicio, no la del mérito, sino la del servicio. Lo que interesa hacer. El mérito, el mérito nos centra en nosotros mismos, en el sentido que es mi esfuerzo, es mi carrera o es mi beneficio o el de mi familia o el de mi grupo, y no otra vez volvemos a la atención con el bien del otro. Entonces, si nuestras universidades no forman profesionales capaces de hacer lo mejor posible, pero para servir, o sea, para fermentar la masa. O sea, que el mérito no sea un fin en sí mismo. Exactamente. Nada, sino que sea la capacidad de la que sacamos una vocación de servicio. Eso es el auténtico mérito. La educación jesuita pretende formar para que la persona, o sea, todas sus cualidades las ponga, las potencia al máximo, pero esas cualidades no son para ti, esas cualidades son para que tú te desarrolles desarrollando, ayudando. Esa es la auténtica meritocracia, que entonces se genera realmente una meritocracia colectiva. El desafío para la universidad es cómo transmitir ese espíritu a los estudiantes, cómo cambiar esa dinámica para que realmente la universidad se convierta en un espacio donde las personas encuentran la posibilidad de cuestionar su propia vida y de desarrollarse en sus cualidades lo más posible, pero sabiendo que el mejor desarrollo será cuando pueda entregar eso a otros. Esta pandemia, obviamente, de la noche a la mañana nos cambió la forma de trabajar en la universidad, ¿no? y de cultivar la relación con los estudiantes a través de la presencialidad, pues nos obligó a situarnos en una forma distinta de enseñar. ¿Qué es lo que, y esto es algo que discutimos mucho en ESADE cuando se planteó toda esta transición, y hablábamos en el seguimiento que hacíamos de cómo preservamos la experiencia educativa que es característica de nuestra escuela. Y ahí teníamos discusiones sobre el significado en esto de la pedagogía ignaciana o jesuita. En ese modo de hacer, ¿qué es lo que usted pondría en primer lugar en esta transición que hemos vivido, en esta situación tan difícil que estamos experimentando? El cuidado de la persona. Yo creo que la clave de lo que llamamos pedagogía ignaciana está ahí, ¿no? en el cuidar a la persona. Entonces eso significa encontrar las mejores maneras de escuchar. O sea, solamente se cuida a una persona cuando se la escucha, cuando se la conoce, y se la conoce escuchando. Cada persona tiene su propia trayectoria y tiene que encontrar en la universidad el camino de poderlo expresar y nutrirlo. Escuchar y acompañar, esa es la otra
clave de lo que es la espiritualidad o la pedagogía ignaciana tomada del Evangelio, ¿no? ¿Cómo ve desde la pedagogía ignaciana, que esto también ha sido un tema muy discutido entre nosotros, el aporte de las tecnologías? Para la pedagogía ignaciana es un desafío muy interesante, pero la tecnología no es únicamente un aparato o una forma de conexión con cualquier plataforma, sino es una antropología diversa. O sea, la tecnología y el cambio de época que son lo mismo, los que nacen en la nueva época, ¿no? Vienen con otra manera Piensan distinto. Exactamente, y es otra antropología, es otra antropología. Eso lo ven Entonces, los jóvenes muy claro. Cómo dialogamos en ese lenguaje, cómo aprendemos esa lengua que nos permite realmente comunicarnos. Tenemos que escuchar a los jóvenes para juntos crear la posibilidad de caminar hacia un futuro esperanzador. Es una pedagogía en la que todos aprendemos, no es que nosotros sabemos y transmitimos, y no es que la universidad sabe y transmite, no son los docentes, docente y discente son categorías que se rompieron, ¿no? Y entonces, bueno, aprendemos juntos, es una cosa mucho más dialogada, mucho más dialogante, y ciertamente la tecnología ayuda en muchos sentidos a eso, pero hay que hacerlo de verdad. Escuché una vez en una conferencia hablando del papel de la universidad hablar de un concepto que me llamó mucho la atención, y es que la universidad debía estar en la intemperie, debía salir a la intemperie. Y se refería con esto al conocimiento universitario, pero también a la manera en la que la universidad se posicionaba. No sé si en este contexto de la pandemia nos podría dar algún ejemplo de universidad viviendo en la intemperie. Bueno, es que la pandemia nos puso a todos en la intemperie. Eso es, digamos, nos obligó a generar conocimiento desde la intemperie. Uno se pone en la intemperie cuando sale de su zona de confort. Ahora tenemos tantas ocasiones de hacerlo, porque realmente este cambio de época que estamos viviendo nos pone continuamente en situaciones que no estaban pensadas por ninguna ciencia. Y me refiero sobre todo a las ciencias sociales. Pero la ciencia social que tiene que volver a repensar el hombre desde su antropología, desde su forma de relacionarse, desde la política, desde el derecho, nos pone realmente en el privilegio de estar a la intemperie para poder generar conocimiento. Entonces, y enseñar ese conocimiento que se genera, que se va, si la enseñanza se convierte en un diálogo, porque ahí todos sabemos desde una experiencia diversa, puede ser realmente un momento estelar para la investigación universitaria. Y salir de las torres de marfil, ¿no? Sí. Porque efectivamente no es conocimiento más técnico el que se necesita, sino también, creo que lo decía usted, más sabiduría a partir del conocimiento. Un conocimiento que cruce distintas disciplinas, que mire a las cosas en otra perspectiva, ¿no? Claro, pero es que ese es el ideal para mí de cualquier universidad, no es crear buenos conocedores, sino sabios. Y la sabiduría tiene que ver con esa capacidad de saber mucho. Para que quiera un abogado que conozca de memoria los códigos y sepa interpretarlos a favor del caso que le toca. Pero no tiene la sabiduría de ponerlos en contexto. Y no tiene la sabiduría de convertir al derecho en una manera de veramente propender al bien común de la sociedad. Entonces, y uno puede ser un gran conocedor de una materia, un gran técnico de cualquier cosa y no tener sabiduría. Las universidades tienen el compromiso de hacer de sus alumnos, de sus profesores, de sus empleados, de sus directivos, personas sabias para que la universidad sea realmente una fuente de sabiduría para la sociedad. Eso es lo que nos interesa desde el punto de vista de lo que hacemos en la universidad. El otro día estaba conversando con un jesuita en la Cova de Manresa, precisamente, y hablando de esto, él decía que más que transmitir conocimiento hay que inspirar y crear conciencia, para que a través de la conciencia el conocimiento pueda producir algo valioso para el bien común. Así es, pero la universidad no puede no transmitir conocimiento. Así es. Nosotros tenemos que garantizar que una persona que se gradúa en una universidad de la Compañía de Jesús tiene no solamente conocimiento básico, tiene el mejor conocimiento posible del área en la cual se formó. El sabio está en la intemperie. Sí, exactamente. El próximo año celebramos el 5º centenario de la herida de San Ignacio en Pamplona, de lo que se llama la conversión, y luego a partir de ahí toda una serie también de eventos de 5º centenario.
Yo estaba pensando en esto en conexión al tema de los jóvenes que usted comentaba. ¿Cómo trasladamos a los jóvenes la inspiración de San Ignacio? Y a veces pensaba, conociendo un poco la vida de San Ignacio, que era un hombre que reconocía sus errores y que era capaz de trabajar a partir de sus errores, que decía que a veces había estado ciego. Y tengo la sensación de que ahí hay un mensaje que puede como llegar más a los jóvenes, que dentro de las vicisitudes de San Ignacio como ser humano puedan reconocerse ellos. No sé qué le parece a usted esta reflexión o cómo vería usted el tema de los errores en San Ignacio y la posibilidad de celebrarlo también. Lo que aprendió San Ignacio fue a reconocer sus movimientos interiores y reconocerlo en los demás y en la sociedad. Ese fue como la gran transformación que se dio en Ignacio después de la herida de Pamplona. Yo creo que lo que podemos tratar de transmitir a los jóvenes es precisamente eso, que en la medida que se aprende a leerse, no a juzgarse, exacto, sí, sino a leerse. Y aprender de uno mismo. Aprender de uno mismo y aprender de la relación con la sociedad. Y aprender que dentro de cada quien hay una lucha, una tensión, ¿no?, que te lleva en direcciones contrarias. Pero hay que reconocer cuál es el que me va a llevar a donde yo siento que puedo ser mejor, ¿no? Y eso es lo que llamamos discernimiento. O sea, porque eso está en todos los momentos de la vida. Uno no toma una decisión para el resto de su vida, sino que eso lo va haciendo todo el tiempo. Yo siento que hablar de estas tensiones interiores y también de las individuales y de las colectivas es algo que puede conectar con los jóvenes. Yo veo en los jóvenes el apetito del sentido, de tener sentido en la vida, pero al mismo tiempo también veo otros dragones de todo tipo que hoy están muy presentes y son muy activos en la sociedad, ¿no? A través de las tecnologías, a través de otras cosas que están ahí. De la meritocracia. De la meritocracia, ciertamente, ciertamente. O sea, ciertamente que yo sí siento que los jóvenes tienen una razonable duda sobre el presente que les ha tocado vivir. O sea, ¿por qué nos encontramos con un mundo que no es capaz de parar el desgaste del medio ambiente, no es capaz de pensar en el futuro a largo plazo de los recursos de la tierra? Gracias, padre. Ha sido un gusto, un placer estar con usted y creo que ciertamente es un momento extraordinario de la humanidad, es una oportunidad extraordinaria para replantearnos muchas de las cosas que hacemos. Gracias a ustedes y gracias por lo que hacen, que realmente nos demos cuenta que desde la intemperie podemos crear juntos y que se trata de enredarnos, no para ser más grandes, sino para ser mejores. Y termino con una frase que creo que expresa bastante bien lo que nos decía el Padre General. Es una frase de San Ignacio de Loyola. Decía, aquel que quiera cambiar el mundo tiene que empezar por uno mismo o no logrará su cometido.